Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Gracias por estar aquí una vez más. Ahora, en esta lección es de mañana y estoy lleno de energía, contrario a la lección anterior, que era de noche y que estaba muy cansado. Bueno, hoy quiero hablar de la inteligencia. 5 rostros de la inteligencia. Ese es el nombre que le he dado a mi charla, a mi conversación del día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre la inteligencia o tratando de definir la inteligencia. Es muy difícil, ¿no? Hay muchas aproximaciones, muchas lecturas. Tradicionalmente se pensaba que la inteligencia pues era un asunto vinculado principalmente a la capacidad de pensar rápidamente para hacer deducciones lógicas, matemáticas, y también se asocia, como es natural, la inteligencia a la capacidad de producir lenguaje. Recuerdo que en algún lugar yo leí a Borges diciendo que la inteligencia era la memoria. Es decir, la capacidad de recordar cosas y traerlas a colación. Si ese es el caso, si Borges tiene razón, pues yo estoy fregado porque mi memoria es terrible, no me acuerdo. He leído cualquier cantidad de libros y no me acuerdo de la gran mayoría de ellos. No recuerdo el nombre de autores, de fechas, como mucha gente lo hace, ¿no? Y tiene razón Borges, cuando las personas traen a colación fechas, nombres, datos, nos impresionan, ¿verdad? Y pensamos así instintivamente, qué inteligente es fulana, qué inteligente es fulano. Luego, con el auge de las famosísimas inteligencias múltiples, que me parece que esto es de los 80s, Howard Gardner, ¿no? En Harvard, pues expandió las posibilidades de interpretación o de conceptualización de la inteligencia, y ahí se hablaba pues de la inteligencia de musical, de la inteligencia espacial, la inteligencia intrapersonal, etcétera, etcétera. Y eso problematizó y creo yo definió con mayor precisión, ¿no? Abrió las posibilidades de lectura de la inteligencia. Luego viene Goldman con el asunto de la inteligencia emocional y de nuevo se populariza y se lexicaliza el término, para decirlo en términos lingüísticos, y ya todo el mundo habla de la inteligencia emocional y esencialmente se refieren a la resiliencia, ¿no? A la capacidad de resistir cosas adversas que nos pasan y cómo nos sobreponemos a ellas y continuamos la marcha, cosa de la que yo hablé en la lección anterior. Entonces yo traigo acá mi idea de algunas expresiones o formalizaciones de la inteligencia que tienen que ver con la persona. Obviamente, cada loco con su tema, como se dice coloquialmente, la persona entendida como un espíritu, como una mente, como un cuerpo, como un agente de la voluntad y sobre todo como alguien que es capaz de vivir libremente. Probablemente las lecturas más definitorias, ¿existe esa palabra? O más definitivas o más importantes cuando yo era muy joven, eran las lecturas de la filosofía existencialista. Yo creo que hasta el día de hoy he sido un existencialista. Leía, por supuesto, a Sartre, a Camus, que lo amo tanto, soy un fanboy, a Marcel, en fin, estos personajes que hablaban de la experiencia del mundo, de la libertad, ¿no? Eres libre para hacer lo que se te pegue la gana, para construir un reino o para volarte la cabeza con una pistola. Eso decía Frankl también, y también lo decía Camus, ¿no? Y a mí aquello me parecía fabuloso, ¿no? Romper contra los determinismos o con los determinismos. Soy enemigo atroz de los determinismos. Por eso no puedo ser marxista, ¿no? Ni positivista, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos 5 rostros? Como siempre, voy a ir trayéndolos aquí a la mesa y voy a ir comentando lo que me pase por la cabeza y, si Dios quiere, por el corazón. El primer rostro, que es quizás el más importante,
porque sobre él se montan todos los demás, ¿no? Digo rostros, pero se me está ocurriendo que pude haber dicho también pilares, ¿no? Para tener una idea así menos poliédrica y más de estructura arquitectónica. Bueno, la libertad. ¿Libertad para qué, muchachos? ¿Para hacer lo que se nos pegue la gana? Bueno, Frankl dice, somos libres de todo menos de las consecuencias de nuestros actos. Lo que quiere decir que somos libres y somos o debemos ser responsables. Lo que quiere decir que tenemos que responder por esos actos. ¿Ya? Yo creo que somos libres, fíjense bien, tomen nota, para la vocación, para la creación y para el diseño personal. ¿A qué me refiero con vocación? Bueno, a encontrar nuestro nicho en el mundo. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que quizás cuando eran muy jóvenes quisieron ser músicos, o quisieron ser bailarines, o quisieron ser pintores? Pero su padre o su madre o quien quiera que estuviera a cargo de ellos en ese momento les dijo, no, te vas a morir de hambre, tienes que estudiar algo que te reditúe dinerito. Y ya después en tu tiempo libre de ahí te compras unos lienzos y te pones a pintar los fines de semana. La gran mayoría de las personas hace caso a la figura de autoridad, en este caso externa, la del padre o la madre o del abuelo, el tutor, ¿no? La gran mayoría de ellos, son pocos los que se rebelan. Ahora, no siempre esa figura de autoridad es externa. En ocasiones es interna, es ese yo poderoso, ese yo policía, diría Freud, que nos dice, no, Alejandro, no es por ahí. Piensa, sé lógico, te vas a morir de hambre. Tienes que encontrar un camino donde lucrar sea más fácil. De aquí se deriva mucha felicidad y mucho dolor dependiendo, ¿no? Es una Y, un camino que se bifurca. ¿Sigo mi vocación o asumo el papel del pragmático? Yo lo tengo muy claro. Yo lo hice en mi propia vida. Yo seguí mi vocación y no me arrepiento. No me he arrepentido ni por un solo instante de eso. Creo que fue la decisión adecuada. El problema está cuando tomamos esta decisión, es que creemos que lo sabemos todo. De nuevo, la arrogancia del ego. Creemos que sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y el futuro no existe, es ignoto, es nuestro gran desconocido, ¿no? Entonces no podemos saber. Para mí, la vocación es como una linterna, un auxilio con el que voy iluminando dónde colocar el siguiente paso, y el otro, y el otro, y el otro. Si yo tomo por el otro camino, el camino pragmático, esa linterna no existe. Voy siguiendo un camino preestablecido que está en mi mente, en mi imaginación, que yo creo que está ahí. Pero esto es trágico. Mientras no se rectifique el camino, esto será trágico, porque será siempre fuente de tremendas insatisfacciones personales. No se puede vivir así, no se puede vivir con ese muerto encima, como digo yo, ¿no? Con esa cáscara humana encima, con una careta, fingiendo. Esto ocasiona grandes enfermedades del cuerpo y de la mente. Libertad para qué? Para la creación. La creación es lo opuesto del miedo. El hecho de que yo haya tomado un camino, el camino del corazón, el camino de mi vocación, no significa que yo ya la haya hecho. ¿Qué va? No. En ese camino he encontrado a otros peregrinos. Y si yo soy timorato, si soy un cobarde, pues me voy a pegar a esos peregrinos y voy a seguirlos y voy a creer que todo lo que ellos dicen y hacen es lo correcto. No basta seguir el camino del corazón. Es necesario crearlo y recrearlo desde mi individualidad absoluta,
radical, desde mi unicidad. Yo tengo que ir siguiendo mis impulsos. Yo estoy, como decía en la lección anterior, haciendo la hermenéutica del instante. Yo estoy, ¿verdad? Estoy interpretando el mundo de las circunstancias, el acontecimiento, como dicen los personalistas. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué me dice el corazón? ¿Qué me dice la mente? ¿Qué puedo proponerle al mundo? ¿Cómo puedo embellecerlo? ¿Cómo puedo hacerlo más verdadero? Lo más fácil sería caminar así como las vacas, ¿no? Detrás del que va adelante, del peregrino que va adelante. Y yo me lavo las manos y digo, bueno, yo ya seguí el camino del corazón. Hay que hacer lo que dice fulano, lo que dice sutano, lo que dice perengano, aquel gurú de turno. Y de ahí no me muevo, de ahí no me muevo. Tengo un cuate que es mercader, que es comerciante, ¿no? Y estaría de acuerdo con esta idea. Yo no estoy aquí para crear, para inventar, eso te lo dejo a ti. Yo estoy aquí para seguir un patrón ya establecido, que es el patrón de la seguridad, el camino de la seguridad, y ese me lo impone el mercado. Bueno, está muy bien. Para tu trabajo me parece fabuloso. Además, yo no te voy a discutir absolutamente nada. Tú eres el de la experiencia. Pero en lo que a mí corresponde, es necesaria la creatividad. ¿Por qué estoy hablando yo ahora? Yo podría estar perfectamente en mi oficina dedicado a otras cosas. Pues no, no me basta. Yo tengo que venir aquí a hablar delante de la cámara. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos maravillosos. Tenemos acceso a una tecnología que cuando yo tenía 10 años, 5, 10 años, 15 años, ni siquiera me pude haber imaginado, ¿no? Entonces, ¿cómo no utilizar esa tecnología para expresarme, para que mi ser, que es proyección, se proyecte y se plasme a través pues, de una plataforma electrónica? Libertad para la vocación, libertad para la creación y libertad para el diseño personal. La creación y el diseño personal van de la mano. La única diferencia es que cuando yo hablo de creación lo hablo en un sentido extenso y cuando hablo de diseño personal estoy hablando en un sentido restringido. Me explico. Cuando hablo de creación me refiero a mi incidencia en el mundo, como por ejemplo al estar hablando ahora mismo, al escribir un libro, al hacer un pastel, al poner un negocio, al ir a una conferencia, al expandir mis horizontes profesionales, todo eso. Pero cuando hablo de diseño personal estoy hablando específicamente de mí, de mi mente, de mi espíritu, de mi cuerpo. Libre para decidir sobre mí, para interpretarme a mí, autorreflexividad, para ser consciente de mis adicciones, de mis taras, de mis problemas, de mis angustias, para trabajar en mí. El cuidado de mí, dice Foucault, y mucha gente ahora lo trae en la boca, no se lo saca de ahí, ¿no? Pero yo, por lo menos así es mi percepción, creo que se refieren como a la autoindulgencia, ¿no? Al estar en un spa y con unas rodajas de pepino en los ojos. Y yo creo que va mucho, pero mucho, mucho más allá. Tiene que ver con la idea del diseño, tiene que ver con la idea de que yo soy la obra de mí mismo. Una de las caras de la inteligencia, muchachos, la libertad. 2. Otra de las caras de la inteligencia es la paciencia. ¿Paciencia para qué? Principalmente paciencia conmigo mismo, para entender que soy un ser humano lleno de defectos. Yo perdí años de mi vida escribiendo y destruyendo manuscritos porque me parecían tan monstruosos, me parecían tan horrendos, que terminaba por echarlos a la chimenea, enfurecido, ¿no? El ego que rompe, que divide, que miente, destruía toda esa obra que es ya irrecuperable. No tenía paciencia conmigo mismo, es decir, no estaba siendo inteligente, estaba siendo muy tonto. Paciencia conmigo mismo, entender que uno tiene que adaptarse al flujo natural de la vida, que lo que hoy no es posible, quizás mañana pueda serlo. Y que si no lo es, en el camino vamos a encontrar nuevas rutas. Es como escribir un libro. Yo quiero decir ciertas cosas, pero al escribirlas quizá encuentre una puerta que se abre de imprevisto en la nada y decida yo entrar en ella para descubrir mundos maravillosos que originalmente yo pues no había pensado. Paciencia con el otro. Paciencia con el otro. Esto es lo más difícil para mí. Yo vengo aquí
de predicador, y mucha gente, sobre todo la gente que me conoce, se morirá de la risa, porque me ha visto en mis horas más bajas, en mis horas más oscuras, y habrá contemplado cómo soy de intolerante y cómo he sido de impaciente, de despótico, de altanero, de soberbio. Pero no me rindo, no tiro la espada. Y sé que es fundamental ser paciente con el otro, partiendo de mi ignorancia de ese otro. El dicho dice que solamente el indio sabe lo que carga en el morral. Entonces, como yo, pequeño pedacillo de nada en el cosmos, voy a creer que lo sé todo de esa persona? ¿Cómo me pongo yo a juzgar a fulano, a sutano, si no tengo los elementos mínimos para hacerlo? Reacciono, ¿no? Reacciono animalescamente. De nuevo, estímulo, reacción, como el perrito de Pavlov. Y a mí eso me repatea, porque tiene que interponerse siempre el ejercicio de la voluntad, es decir, el ejercicio de la libertad, es decir, el ejercicio de la inteligencia, y en el caso concreto del que hablo ahora, el ejercicio de la paciencia. Paciencia conmigo mismo y paciencia con el otro, y también paciencia con las circunstancias. Todos hemos visto, ¿no?, este caso caricaturesco de la persona neurótica que quiere abrir algo y no puede abrir y se desespera y termina rompiéndolo todo, ¿no? Estalla, ¿no? Explota. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia con las circunstancias. Las circunstancias son siempre adversas, son siempre difíciles. Somos spoiled kids, como se dice en inglés, ¿no? Niños mimados. Estamos acostumbrados a creer que basta abrir el refrigerador o la nevera para encontrar comida, o ir al supermercado y encontrar comida y listo, ¿verdad? Pues no es así. El mundo ha sido siempre un lugar hostil, ha sido siempre un lugar muy difícil, muy difícil, donde el ser humano, pues, ha tenido siempre que combatir contra los otros, contra la enfermedad, contra la escasez, contra el tiempo. Entonces, yo necesito ser paciente con las circunstancias. ¿Qué tal que yo, que he seguido el camino del corazón? ¿Qué tal que yo, que he sido creativo? ¿Qué tal que yo, que me he preocupado de diseñarme a mí mismo? Que he sido paciente conmigo mismo, que he sido paciente con el otro hasta la santidad. De pronto no obtengo lo que quiero. No obtengo aquello por lo que he trabajado tanto. Por cuestiones circunstanciales, por mala fortuna. Esas cosas pasan. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a colgar de un mezquite ahí de un árbol? Pues no. Tengo que ser paciente y decir, por hoy no se ha podido. Mañana Dios dirá. El tercer rostro de la inteligencia es, desde mi punto de vista, bien importante también, que es la empatía, ¿no? El poder sufrir, el poder padecer con el otro, o para ser más preciso, el poder sentir con el otro, ¿verdad? Porque la empatía no solamente es estar ahí cuando alguien sufre, sino también saber estar ahí cuando alguien padece. Perdón, cuando alguien disfruta, cuando alguien goza. Celebrar, aprender a celebrar con el otro también es importante. Pero celebrar desde acá, desde el corazón. Muchas veces a alguien le va bien, ¿no? Un amigo tuyo, y la gente dice, o uno dice, felicidades, ¿no? De dientes para afuera, a mí ni me va ni me viene. O peor aún, con celos, ¿no? Con envidia, cochinas. Sonriendo, pero por dentro sufriendo, queriendo que le vaya mal para sentirme mejor. Lo cual es la cúspide de la mezquindad, muchachos. Bueno, la empatía implica, a mi juicio, 3 puntos. Ternura, solidaridad y diálogo verdadero. La ternura es importantísima y no nos han educado para ejercerla. La ternura es un gran poder. La ternura implica manifestación de cariño, sí, el tacto, ¿no? Pero también la ternura es verbalidad. La ternura es ser reflejo fiel de aquello que sentimos. Transcribir o trasladar de manera nítida aquello que nosotros sentimos para comunicar desde el corazón. Estoy triste, tengo miedo, espero esto, espero lo otro, siento esto otro, deseo aquello. ¿Cuántas veces las personas, sobre todo los hombres, ¿no? Los varones,
no hemos sido capaces de expresar el cariño. En mi caso creo que no es un problema, creo que así nací. Pero yo he visto que muchas personas no pueden, por ejemplo, a sus hijos decirles que los quieren mucho, que los necesitan, que van a estar ahí para ellos, que son una bendición, un regalo de Dios. Y es fundamental decirlo. Creo que los hijos que se sienten amados serán siempre ciudadanos, personas fuertes, sin temores, sin ansiedades. La empatía es solidaridad. Ahí donde hay estrés, donde hay sufrimiento, donde hay martirio de tu hermana, de tu hermano, ahí hay un deber, y esto es muy cristiano, ¿no? Un deber de estar ahí. Bueno, es muy universal, muy humano, diría yo. Esta vocación de echar hombro, ¿no? De poner el hombro con el que está sufriendo y hacerlo desde el corazón, hacerlo de verdad y decir, yo camino contigo, yo quiero estar en tus zapatos en estas horas oscuras. No te preocupes, yo voy a estar contigo cuando tú camines por esta larguísima noche. Y hacerlo como donación personal, hacerlo como algo gratuito, no como una inversión. Yo he escuchado personas que dicen, le voy a pedir un favor a fulana, a sutano, porque porque yo una vez le hice un favor, ¿no? Es decir, es un planteamiento meramente económico. Empatía es el diálogo verdadero, diálogo de ida y de vuelta. ¿Ustedes se han fijado lo difícil que es el diálogo hoy en día? Dejando de lado este asunto de la tecnología, del teléfono y el tiquitiqui, esto de lado. Vamos a suponer que están dos personas hablando. Cuando están hablando, una habla y la otra se supone que escucha, pero muchas veces no está escuchando. Muchas veces está entretejiendo argumentos para replicar. O simple y llanamente está con la mente en otra parte y responde con monosílabos, ¿no? Sí, ajá, qué interesante, qué difícil, qué mala onda. Eso no es diálogo verdadero. El diálogo verdadero es plantearme de cara al otro como si el otro fuera un fenómeno. Es decir, poner paréntesis, separarlo del círculo de causas y efectos de la vida y concentrarme total y absolutamente con el deseo explícito, total de comprensión. Yo quiero comprender. Yo no voy a hacer aquí un juego racional. Yo no estoy debatiendo con él. Esto no es una cuestión retórica. Es una cuestión existencial. Yo quiero asir al otro lo más que pueda, más allá de los rudimentos racionales. Esto es el diálogo, para mí, la cumbre del diálogo, y es una de las expresiones más bellas de la empatía y por lo tanto de la inteligencia. ¿Estamos? Bueno, ya van como 23 minutos, así que hay que apretar el acelerador. El número 4 es algo de lo que hablo constantemente. El cuarto rostro de la inteligencia es la resiliencia, que no tiene nada que ver con la resistencia. La resistencia es egótica, ¿no? Es del ego. La resiliencia es de la conciencia. La resistencia es rígida. La resiliencia es flexible. Y estamos llamados a la resiliencia por varias cosas. Primero, por el carácter trágico de la existencia. Todos nos estamos muriendo de algo, principalmente de tiempo. Y nos vamos a morir, estamos llamados a la muerte. Octavio Paz decía que todos los amores son trágicos porque todos los amantes se van a morir. La condición de la existencia, la condición fundamental de la existencia es trágica. Vamos a desaparecer. Y luego encima vamos a enfermarnos, vamos a conocer la decrepitud. Entonces estamos llamados a ser resilientes desde la luz de la conciencia. La resiliencia nos llama también al cultivo de la esperanza. Porque si no existe esta esperanza, entonces ¿para qué diablos me levanto? Frankel de nuevo, toma una pistola y vuélate la cabeza y deja de joder. Deja de fastidiar a los demás. No necesitamos tus lloros, tus quejas, tus alaridos, tus aullidos, tu deseo de atención. ¿Qué va? No. El mundo es cabroncete, es jodido, tiene sus cosas muy dolorosas. No voy a plantearte aquí un jardín de rosas, un mundo
del color del arco iris o de los colores del arco iris, porque eso no existe. Existen muchísimas cosas bellas, pero muchísimas cosas nefastas. Entonces tenemos que trabajar contra ello plantando esperanza y asumiendo que la esperanza no se contiene en mí. La esperanza abre puertas para que otros sean también dichosos, o quizás más dichosos o más afortunados que nosotros. En ese sentido, la esperanza o plantarse esperanza es un acto de profunda generosidad, ¿verdad? La resiliencia implica adaptabilidad, como decía, ¿no? Hablando del diseño de la creación y del diseño personal. Estamos llamados a la adaptabilidad, porque si no vamos a desaparecer o nos volvemos locos. Quien nunca hace nada no necesita la adaptabilidad, porque ya sabe qué es lo que va a pasar mañana y pasado mañana y el día después y la semana hasta que se muera. Siempre viven en la misma ciudad, en la misma calle, en la misma casa y están viendo a la gente que los rodea cómo se van haciendo viejos. Detectan el paso del tiempo más que en el espejo, en las canas del hermano, del primo, del vecino. En las muertes, ¿no? Fíjate que se murió fulano, fíjate que se murió sutano. El mismo trabajo, el mismo ir y venir, la misma rutina. ¿Qué adaptabilidad? Es mínima. Pero cuando se sigue el camino del corazón, el camino de la vocación, cuando se busca la creación, el diseño personal, cuando se toman riesgos, es fundamental la adaptabilidad, porque si no, te vuelves loco, te fatigas demasiado. Y para mí, muchachos, esta capacidad resiliente, la adaptabilidad, es una de las aristas, de los rayos de luz, ¿cómo decirlo? Es una de las manifestaciones más sutiles de la inteligencia. ¿Quieres saber quién es realmente inteligente? Es aquel que controla la ira, la frustración, la ansiedad, pero que vive, que está haciendo cosas, no que está como San Simeón el estilita ahí, haciéndose tonto ahí, parado arriba de un pilar. Yo amo la mística. Todo lo que yo digo tiene que ver con la mística. Yo leo mística todo el tiempo, de la tradición occidental o de la tradición oriental. Pero el místico, y esta es mi humilde opinión, tiene que estar inserto en el mundo de la vida. Ahí está el detalle, como dijera Cantinflas. Ahí está el chiste. No es separarme para vivir en una caverna de cara al mar y escribir ahí poemas luminosos. ¿Me explico? Y por último, la tierra, la humildad, el humus. La inteligencia se manifiesta en la humildad, que es la llama más sutil de la inteligencia. Aquella que nos hace decir, vivir, sentir que sabemos muy pocas cosas. Se los voy a decir, no hay día en el que no piense en esto. Cuando me siento aquí en este silloncito que tengo y me pongo a hablar y de pronto escucho esa voz que me dice, qué osadía, Alejandro, qué osadía la tuya de venir aquí a este púlpito virtual. Cuando me pongo a escribir, ¿no? También, qué osadía la tuya, Alejandro. Qué osadía la tuya de ponerte a decir estas cosas. Ni modo, sé poco, hablo desde la carne, desde mi testimonio, desde mi experiencia. No me voy a quedar callado. Quiero comunicar, quiero vivir, quiero poner mi inteligencia en juego. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿qué más da? Humildad para saber que sabemos muy pocas cosas. Humildad para confiar en la gracia de Dios. La gracia con mayúsculas, la gracia de lo ignoto, la gracia de la vida, las fuerzas de la vida que tanto y tanto repito yo, ¿no? Lanzarnos al vacío confiando que en la caída brotarán de nuestras espaldas o en nuestra espalda un hermosísimo par de alas. Eso es confiar en la gracia. Y por último, reconocer nuestra mortalidad. Soy mortal. Mi padre me engendró mortal. Mi madre me engendró mortal. Sigo siendo mortal. Voy a morir. Y así está bien. Si no existiera la muerte, mi vida carecería completamente de sentido. Sería una roca. ¿No?
Eso pasaría. Eso pasaría. Y es terrible. Es terrible porque no sería humano y no hay nada más prodigioso que la conciencia de ser humano. Soy conciencia eterna, encarnada en esa sustancia maravillosa, aromada, prodigiosa, que es el tiempo. Muchas gracias por tu atención. Espero haber aportado un poquito de valor a tu día. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.